La Guerra de las Malvinas creo que fue el primer gran dragón que yo vencí. He peleado para defender a mi patria. Y vos lo habrás visto en los ucranianos que están por ahí dando vueltas. Es un orgullo que yo siento y lo llevo en mi corazón y lo voy a llevar siempre. El hecho de haber combatido eh, para defender a mi patria. Se necesita huevo para defender así la patria. Gracias de vuelta por lo que hiciste hace 40 años, a vos y a tus camaradas. Te quiero mucho, te admiro mucho y gracias por esta charla también. Ese papi, Hola. ¿me escuchas bien? Oye, bien, ¿vos me veis? Sí, poneme los auriculares. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien, yo bien, acá, último día en Ucrania, después de 40 días. Me alegro mucho. ¿Te alegra mucho de que sea el último día o de que haya estado 40? Bueno, me alegro mucho de que hayas estado 40 y que sea el último día, que ya te vuelvas. A mí me estaba preocupando porque cuando uno se va agotando, es cuando comienza a cometer errores. Y por supuesto, como en el tenis, errores no forzados. Y lamentablemente, bueno, en este caso, en este juego, cuesta muy caro, digamos. Yo tenía ganas de charlar con vos hace unos días porque coincidió el aniversario el 2 de abril con los 40 años de Malvinas, con esta guerra, estas simetrías del destino, como decía Borges, Mm, y que escuchar un poco, pues, acá hay muchos militares a los que intenté entrevistar, en algunos casos pude entrevistar a algunos militares, pero son bastante cerrados porque están con la guerra ongoing, digamos. Entonces, tenía ganas hace rato de poder entrevistarte a vos y que me cuentes un poco cómo fue entrevistar a un soldado de otra guerra, ¿no? Hace 40 años. mm. Ahora creo apenas entendiendo un poco más o pudiendo hacer algunas preguntas que antes por ahí no entendía. Muy bien. Bueno, estamos aquí para eso. ¿Cómo, cómo recordás tu paso por las islas, por las islas hace 40 años? ¿Cómo te pegó este 2 de abril, este aniversario? 40 años es un número. Con un amigo que vos conocés, Alberto Astorga, fuimos a ver Campo Minado de nuevo. Y bueno, la verdad que fue muy impactante. Y bueno, la cantidad de años también pega mucho. 40 años es mucho tiempo. Pero al mismo tiempo las memorias y las cosas que viví en aquel momento es como que están ahí adentro fosilizadas y cuando hay algún, no sé, impulso externo reviven, ¿no? Y bueno, eso fue. Tuve, por supuesto, muchas interacciones con veteranos, eh, me han invitado a colegios y tal, y, y es una situación que se mantiene ahí adentro, bien, bien adentro, se mantiene viva. No es solamente un recuerdo, sino es una situación. Eh, ya vas a ver que a vos te va a pasar lo mismo. Es eh, algo muy estudiado, muy sabido desde varios campos de la ciencia, ¿no? La medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, que las situaciones así traumáticas, de situaciones tan estresantes durante toda la vida quedan de alguna manera flotando en el inconsciente y de alguna manera reaparecen. En algunos casos hay, bueno, hay dos psicoanalistas lacanianos franceses que
bueno, reconocen esos rasgos del estrés postraumático en locura, digamos. Ellos estudiaron a locos. Y bueno, en la distancia que corresponda, en la medida de la locura que podemos acarrear, digamos, todavía hoy un susto, de los cuales mis hijos son muy adeptos, me trastorna, digamos, me hace perder el control de mi, no sé, me pone intranquilo, Que te como asustan. me asustan mucho. Y por supuesto, ustedes se ríen, pero en mí es como una marca de aquella época, un ruido fuerte de un auto, eh, todas esas cosas como son rémoras, cosas que quedan y que con diferentes situaciones me ha pasado, qué sé yo, estando en Haití, por ejemplo, en circunstancias estresantes también, difíciles, soñar con la guerra de las Malvinas, soñar con bombardeos. eh, Mm. ¿Vos cuántos días es estuviste en la isla, en las islas? en la isla del 23 de abril al 13 de junio. Me da como 50 días, 52 días, no lo sumé. ¿Y estuviste parapetado durante bombardeos? ¿Cuándo fue el primer bombardeo de cerca que Sí, obvio, tuviste? no, obvio, el primer bombardeo salimos a las trincheras que teníamos preparadas para ese caso. Allí una actitud del gran Jorge Swensen, del que tanto te he hablado, distendió la situación. Él fue a todas las trincheras y uno por uno con nosotros llevó una copa de champán y brindamos por el bautismo del fuego. Ese fue nuestro bautismo del fuego el 1 de mayo del 82. De hecho, nos despertó una gran bomba que lanzó un avión Vulcan sobre el aeropuerto y a las 4 de la mañana, ¿no? ¿Vos estabas en Y Puerto ahí Argentino? estábamos en el cuartel de Royal Marines, esa era nuestra base. Ahí saltamos, dormíamos por supuesto vestidos, saltamos, nos pusimos los borceguíes y fuimos a los pozos. Y luego vinieron los ataques de los aviones, también impactantes. Entonces nos sacaron de ahí, nos mandaron a Monte Kent, donde estuve 21 días. ¿Pero cómo Y el fueron monte, los ataques a los aviones? Dime mejor esa situación. O sea, ataques te de... despierta un primer bombazo. ¿Sabes qué tipo de Sí, bomba? sí, por supuesto nos levantamos sin saber qué había ocurrido, pero imaginándonos porque sabíamos que la flota se acercaba y que en algún momento iban a atacar. Y a las 8 de la mañana aproximadamente, estando en los pozos, aviones Harrier pasaron por el valle, era un valle que terminaba en Puerto Argentino, ametrallando las posiciones. Y también las armas de defensa aérea empezaron a tirarle. Así que fue un pandemonium de tiros y por todos lados, pero esa visión de los aviones que venían sobre nosotros estábamos en Royal Marine, y venían hacia nosotros, tirando con sus cañones, que yo siempre digo parecían esos juguetitos que al moverlos tiran como chispitas. Bueno, eh, me pareció algo alucinante, era algo nuevo, y bueno, inmediatamente, digamos a las 9 de la mañana, nos ordenaron abandonar Royal Marines. Juntamos todos nuestros bolsos y nuestras cosas y nos fuimos a los helicópteros y partimos hacia Monte Kent. Ahí mi helicóptero empezó a largar humo cuando lo puse en marcha. El mecánico me hizo seña de cortar
y un colega amigo, el Tanque Fernández, se acercó con mi helicóptero, cortamos y nos fuimos con el helicóptero de Fernández. Era una junta que se había quemado. Los mecánicos lo arreglaron y 2 días después lo fui a buscar. Pero desde Montequén estábamos como en una platea viendo cómo todas las noches venían los barcos a bombardear las posiciones argentinas. Y veíamos los barcos, veíamos las trayectorias, veíamos los impactos. Era impresionante. Eso hasta el 21. El 21 volvimos a Royal Marines. Y de ahí hasta que terminó la guerra, prácticamente todos los días recibimos bombardeos, digamos, en los diferentes lugares que estuvimos. ¿Y cómo era? ¿Qué hacías? ¿Estabas en la trinchera cabeza abajo? A mí me enseñaron Bueno, acá, mis sí, camaradas, lo que me tocan a mí, me enseñaron qué hacer cuando... Pero claro, vos estás entrenado, que no, al principio íbamos bastante asustados y estábamos, y normalmente era a las 11 de la noche, de las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, que era el horario de los bombardeos, que se acercaban los barcos. Y después volvíamos a dormir, digamos. O entrábamos al pozo, normalmente yo iba al pozo con un amigo mío que se llama Eduardo Sabimpás, La Tenia, y al principio estábamos mirando, esperando, tratando de reconocer los sonidos. Empezamos a reconocer los sonidos, ¿no? Y sabiendo los silbidos y tal, podíamos imaginarnos dónde iba el impacto y cuándo el impacto iba a ser cercano, digamos. Y sí, bueno, era una cuestión de... eh, rezábamos mucho en esa época, rezábamos el rosario y nos poníamos en manos de Dios, en manos de la Virgen, básicamente. Con el tiempo, por eso yo te digo que mejor que te vuelva nomás, nos fuimos acostumbrando. Y ya entramos al pozo, a la puteada, ya veníamos con una manta, nos metíamos y a los 5 minutos estábamos dormidos. Pasaba el bombardeo, que era alerta gris, fin de alerta gris, decían, y volvíamos a dormir. Y a así las casas, a las camas. a la cama del Royal Marine. En un momento me mandaron, igual durmiendo también en las camas, no dormíamos del todo tranquilos, nunca estábamos tranquilos. En todo momento sabíamos que si había bombardeo podíamos recibir un pepazo. Eso lo teníamos. ¿Cuándo fue porque yo noto que hay un paso entre el primero y el segundo bombardeo hasta que uno empieza a naturalizar los bombardeos, el sonido de las bombas como si nada, pero hay un punto en el que esa naturalización se vuelve un poco enfermiza, ¿no? Yo me acuerdo un día que terminé en Kharkiv, donde los bombardeos no son a nosotros, pero son permanentes, y que ese día salía a cubrir, sucedió una situación particular con un mortero, qué sé yo, y después todo el día estuve como muy sobresaltado, y me acordaba de vos, cuando de pendejo te asustaba y vos te volvías loco si yo te asustaba y te enojaba mucho, Y y sí, claro, y me di cuenta que dije, no, esto no está bueno, porque estaba como todo el día así, viste, así agachando la cabeza. ¿Cuándo sentís que fue el momento en que te empezó a afectar demasiado ese no, bombardeo bueno, permanente? eh, eso es digamos, el estrés continuo y permanente, eso es lo que afecta mucho la psiquis. Eh, es una cosa ascendente desde que empezaron los bombardeos y ya los últimos 15 días estamos todos locos, digamos. Todos totalmente, digamos, histéricos. Y los últimos 15 días estuvimos en una casa que el gobernador alquiló para nosotros, los pilotos. Y de noche el refugio era en un sótano. Y yo dije, bueno, sí, acá estamos bien cubiertos. Era un piso de material. Pero después empecé a pensar, llega a caer una bomba acá
o al lado, y el piso este se viene abajo arriba nuestro. Entonces como que yo no sé si esto es tan seguro, en todo momento. Y a pesar de que nosotros no tuvimos problemas para conseguir víveres, conseguimos víveres, tuvimos la oportunidad de comer relativamente bien, bajé muchos kilos. ¿Y cómo fue? Porque antes me hablaste de tu bautismo de fuego y hay algo de que imagino que después de que pase ese primer bautismo de fuego, ese primer bombardeo arriba tuyo, que salís indemne, te agarró ese momento que creo haber experimentado de adrenalina, de aceleración, después de que pasa el primer bombardeo y ya estás a salvo. En todo momento, porque a diferencia de la infantería, nosotros teníamos una situación bastante agradable en los lugares donde estábamos. En el Monte Kent estuvimos 21 días, estuvimos en una carpa, si bien era rústica, pero muy calentito, comíamos una vez al día. Ahí digamos, el peligro eran los ataques de los comandos británicos. Ya habían atacado el aeropuerto un aeropuerto, no me acuerdo ahora cómo se llama, de la Fuerza Aérea, y destruyeron 11 aviones. Y entonces nosotros pensábamos que podían atacar la reserva de los helicópteros. Ahí, esa era un poco estábamos fuera del alcance de la artillería de los barcos, pero podían ocurrir estos ataques de comandos británicos. Pero bueno, algunos lo vivieron mejor, otros peor. En la infantería estuvieron todo el tiempo mojados, sin comida, con frío, con poca protección y encima recibiendo bombardeos, teniendo bajas permanentes. Nuestra tensión empezaba con las misiones, que habitualmente creo que volamos prácticamente todos los días, salvo 2 o 3 días que no se pudo volar. Todas las misiones que nos dieron nosotros las cumplimos. ¿Cuántas misiones estuviste en toda la guerra? Bueno, yo volé alrededor de 31 horas, ¿sí? En estos 50 días, lo cual es un promedio de casi una misión dura 2 horas porque no da más la autonomía del helicóptero. Así que 15 podríamos misiones. decir 15 misiones. No hice ese estudio estadístico, pero ante cada misión había la sensación esa de que, bueno, podemos terminar, podemos morir. Estábamos bajo un cielo inglés, los aviones británicos dominaban el cielo de Malvinas, ¿no? ¿Cómo es que bueno, ahora te voy a preguntar algo particular, pero vos estudiaste mucho la guerra después de esto, ¿existe matemática en la guerra? Porque yo muchas veces tenía la sensación de, tratando de ir al frente de batalla a ver cómo trabajaban, cómo combatían los soldados ucranianos o ir a algunos centros de defensa, tenía la sensación, por no saber del tema, por no conocer los armamentos y demás, de que era un azar, de que en cualquier momento, de que no había nada controlado, en cualquier momento podía caer un misilazo en donde estuvieran las defensas y se acababa. Pero los tipos parecían como si hablaran de datos, ¿no? No, acá estamos a salvo, estamos fuera del alcance. No, sin embargo, el enemigo está a 10 kilómetros. ¿Existe matemática que te pueda decir dónde puedes estar parado a salvo o eso no existe? No, matemáticas no, pero hay sí posibilidades de conocer la situación, saber dónde está el enemigo, dónde se están combatiendo y saber si uno está más o menos seguro. Pero el azar, el mayor filósofo de la guerra, Clausewitz, que es un autor que yo enseño habitualmente a mis alumnos, él decía que, bueno, la guerra tenía 3 ingredientes que él llamaba que conformaban una extraña trinidad. La trinidad era el primero el pueblo,
o mejor dicho, la pasión que estaba materializada, personificada en el pueblo, luego la racionalidad que estaba personificada en el gobierno, que tomaba decisiones teóricamente racionales, y luego el azar, que estaba materializado en las operaciones militares. Y eso es así. Uno inicia una operación militar y no sabe cómo va a terminar. El azar es fundamental para comprender cualquier operación militar. Aún en el caso de Ucrania, muchas de las cosas que, bueno, habrá pensado el amigo Putin al lanzar esta ofensiva salvaje, no tuvo en cuenta, y otras que azarosamente le habrán salido mal también. Nosotros decimos que el plan termina cuando suena el primer tiro. Así que no hay forma matemática de saber si uno está a salvo o no. Pero sí, bueno, es importante que eso se enseña muy habitualmente en los ambientes aeronáuticos, lo que se llama la conciencia situacional. Por supuesto, para el soldado también, saber dónde está el enemigo, a qué distancia, cuál es su capacidad, cuáles son las vías de aproximación, etcétera. Tener conciencia de realmente lo que está ocurriendo. Para el piloto es fundamental, digamos. Si no tiene una conciencia de lo que está ocurriendo, ocurren los accidentes, ¿no? El piloto cree que está subiendo y está bajando, bueno, evidentemente eso va a terminar en un accidente. Es fundamental y uno en eso se entrena. En eso se entrena. Y vos, corresponsal de guerra, también te has entrenado en esta campaña. Sí, pero sí, creo que el momento de mayor peligro que corrí, que realmente fue una situación muy extrema, fue justamente por no tener información, por estar en zona donde estaban los militares sin contar con esa información y habernos detenido en el lugar equivocado, porque en cuanto nos Así es, fuimos, a los 30 segundos cayó un así mortero es. ahí. Y eso fue no tener la información que los militares tenían, ¿no? O sea, tenías una conciencia de la situación equivocada. Bueno, lleva a estos errores. Pero bueno, hay otro pensador de la guerra que se llama Martin Van Crevel, israelí, que dice que la guerra es un juego y que es un juego, el juego más excitante porque uno pone en juego su vida. Él cree que es una cuestión, una característica, digamos, antropológica, que los seres humanos tienen esa atracción por ese juego. Es una visión lúdica de la guerra. Bueno, está para discutir, no es uno de mis autores favoritos, de hecho, siempre discuto sus opiniones que me parecen muy equivocadas, pero bueno, en esto tiene razón. La adrenalina que yo sentí en la Guerra de las Malvinas, la que habrás sentido vos en tu campaña como corresponsal, no se vuelve a sentir nunca más. Una pregunta que tiene que ver por ahí con lo emocional. Uno de los primeros días que yo salí a recorrer Kiev, yo estaba obviamente adaptándome, empezaba bombardeando y salí con Juan Carlos, un fotógrafo de mucha experiencia, a quien me hice muy amigo, fue para mí es un gran maestro. Y estábamos por entrar al hospital de niños y sonó un bombazo muy fuerte que cayó cerca. Después vimos el humo, sentimos el olor. Yo me sobresalté, obviamente. Él salió a buscar el humo porque es un perro de casa. Y yo le decía, uff, le dije que estaba asustado. Me dijo, tranquilo, me dice, sí, esta guerra está mejor porque él cubrió Afganistán, cubrió Irak. Me dijo, esta guerra es mejor porque si te pasa algo te cae un misil encima y eso dura muy poco. Y yo le digo, sí, bueno, dura muy poco para nosotros, pero para los que quedan es un quilombo. Y me dijo algo que me mató. Me dijo, bueno, si estás acá es porque no te importan los que quedan.
algo con lo que no estoy de acuerdo y con lo que tampoco creo que él sienta, pero sí tiene que ver con no ponerlos como prioridad tal vez en el momento de ciertas decisiones. Entonces me da a preguntarte, yo en la guerra yo no existía, tampoco, solo había nacido Rodrigo, mi hermano mayor, tu hijo mayor. Vos estabas casado con mi madre. ¿Qué pensabas de tu familia, de tu madre incluso, de tu padre? ¿Qué pensabas en ellos, no? No, en mi familia parental no. Mi madre y mi padre sé que sufrieron mucho. Mi padre se enteró de que yo volví al continente. Él trabajaba en una draga rusa y estaba enfrente a Bahía Blanca trabajando. Y él estaba en el puente. Y por el micrófono dijeron, el teniente Sánchez Mariño está en el continente. Y mi padre, que yo nunca creo, lo vi llorar una sola vez. Cuentan que se puso a llorar. Yo no pensaba tanto en ellos porque me daba la impresión de que eran personas que, bueno, estaban preparadas para saber que su hijo era militar, pero sí pensaba todo el tiempo en mi mujer y mi hijo. Y pensaba no solamente en que, bueno, mejor salir vivo de acá, sino también pensaba en todo el tiempo, en la medida de lo posible, avisarles a tu madre, fundamentalmente, que yo estaba bien. Entonces, bueno, mandé varias cartas y las veces que pude ir a Puerto Argentino y hablar por teléfono, llamé por teléfono para, bueno, me parecía, bueno, es un día más que va a estar tranquila. Yo sé que tu madre y tu abuela estaban muy asustadas. ¿Mm? Sí, sí, pensaba en eso. Pensaba en que, pero por supuesto, esto también lo debo decir, con la misma frialdad que vos lo decís, que te dijo tu amigo, uno está tan preparado, la profesión, la vocación militar nos forma y estamos tan preparados para saber que esa frase, cuando el clarín de la patria llama, hasta el gemir de la madre calla, dice. Uno sabe que uno se va a la guerra y el resto, digamos, pasa a un segundo plano. Es duro, es difícil, pero es la realidad. Por eso un soldado tiene que estar preparado espiritualmente y también la familia debe estar preparada espiritualmente. ¿Cuándo fue no sé si te pasó en algún momento encontrarte con lo más duro que yo me encontré fue obviamente encontrarme con las víctimas de la guerra, con las víctimas civiles, que no es lo mismo que una víctima militar, pero en tu caso imagino que habrás visto morir amigos, a camaradas. A mí ver los cuerpos fue como algo muy choqueante. De hecho, fue si bien ya había sido un tiempo largo, fue lo que terminó de terminar la cobertura acá, porque fue como muy fuerte. Eh, ¿Cómo fue para vos? ¿Te Bueno, en tocó mi ver caso, amigos morir? no vi amigos morir porque, bueno, murieron en circunstancias, cumpliendo misiones. El primero fue el 31 de marzo, el día antes del ataque, murió mi amigo Marco Facio en Caleta Olivia. Y eso fue un impacto muy fuerte. Habíamos hecho juntos el curso de pilotos y habíamos compartido al instructor de vuelo, que era Tom Kundon. Tom quedó muy afectado por la muerte de Marco Facio. De hecho, eh, yo no lo sé, pero a mí él después dejó el ejército. Creo que una de las razones por la cual él dejó el ejército fue por la manera en que lo afectó la muerte de alguien que había sido su alumno pocos meses antes. Eso me afectó mucho, pero fíjate cómo es la cabeza de uno. Al día siguiente fue el ataque y a partir de ahí eso quedó bloqueado. No pensé más en Marcos. Podríamos decir que yo lloré a Marcos e hice mi duelo por Marcos años después. En algún momento eso que estaba congelado se descongeló. La segunda oportunidad, pero fue ambigua, fue cuando
Bueno, murieron Fiorito, Busquiazo y Di Mota, que fueron en el rescate a los náufragos del Narwhal, que son, creo, los 3 aviadores de ejército, creo que son mis héroes, eh, mis héroes favoritos, porque realmente ellos fueron a una misión que sabían que el riesgo era altísimo, y sin embargo fueron a cumplirla. Ambiguo digo porque no supimos. Había un capitán ahí que no dormía, y a la noche, 2 de la mañana, escuchando Radio Carve, oyó que la BBC dijo que habían derribado un helicóptero. Entonces, tuvimos la noticia, pero en ninguno de los casos yo los vi morir. Pero sí, donde a mí, creo que todos nos sentimos muy afectados por lo que vivimos, fue al volver de Monte Kent, cuando me atacaron en ese ataque del día del 21 de mayo, fuimos a dormir al hospital, el único lugar donde podíamos encontrar una cama. Tuvimos 2 días, 2 noches, y salimos literalmente huyendo de ahí, porque fue tomar contacto con los heridos, el dolor de los heridos, los gritos, el contacto con las camillas con sangre, el trabajo de los médicos. Creo que ninguno de los que fuimos ahí, que habremos sido la mitad de nuestra compañía, nos fuimos inmediatamente, salimos de ahí a buscar otro alojamiento. Bueno, para terminar, que pasaron 40 años, vos saliste de la guerra, después tuviste otras participaciones en la guerra de los Balcanes, en Haití, después te dedicaste a estudiar ciencias políticas y hiciste un doctorado en la guerra, digamos. O sea que está claro que la guerra va con vos a nivel personal e intelectual. ¿Qué te podés desprender de la guerra? ¿Qué aprendiste de la guerra? ¿Crees que te podés desprender de ella? Bueno, ahora ya creo que no. Fue una obsesión, primero al regresar, saber qué había ocurrido en Malvinas. Fue una obsesión. Leí, creo, todos los libros que se publicaron, por lo menos en Argentina, y traté de enterarme realmente bien qué había pasado ahí, más allá de mi petite histoire, de lo que yo había vivido con mis compañeros. Y luego, cuando me tocó hacer la escuela de guerra, por algo se llama así, tuve una visión profesional, una visión militar de lo que significa el fenómeno de la guerra, desde todo punto de vista, de los niveles más altos, de las decisiones políticas, los niveles estratégicos, estratégico militar, el nivel operacional, el nivel táctico. Y eso me despertó la necesidad de comprender el fenómeno político. Por eso, al salir de la escuela de guerra, empecé a estudiar ciencia política y no paré más. Es una obsesión que, dentro de todo, socialmente no es tan perjudicial, al contrario. La guerra, lo vas a conocer cuando vuelvas, es una palabra cancelada en la sociedad. Es como el cáncer, no se puede pronunciar. Pero, como les vengo diciendo a mis alumnos, espero que lo que he venido enseñándoles haya servido para comprender un poco lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurre en Ucrania. Es un fenómeno social, eterno, y que va a seguir entre nosotros los seres humanos mientras sigamos, digamos, conviviendo en grandes comunidades, en estados. Va a seguir siendo así. Creo que esta obsesión, que reconozco, tengo muchos años de psicoanálisis, reconozco que es una neura, digamos, creo que sirve para algo.
Pero no me respondiste académicamente. Y yo quiero que me respondas emocionalmente. Eh, ¿Qué aprendiste de la guerra o qué te quitó la guerra, no? Por ahí me decís, mira, la guerra me quitó, no sé, emocionalmente a vos. Emocionalmente me dio mucho, Desamparate de tu protección académica y de profesor. Respondeme como padre o como como humano. padre, la guerra, y esto es tal vez, una lección que vos también has aprendido. La guerra me sirvió muchísimo. Hay una teoría, esto no es académico, justamente de un señor que abandonó la academia, se puso a estudiar la mitología, Joseph Campbell, y estudió mitología comparada. Y él decía que había una línea de, digamos, de unión entre todas las mitologías. Y él lo llama el viaje del héroe. Y el viaje del héroe tiene 4 etapas. Primero, la iniciación, luego la partida, la apoteosis y el regreso. La iniciación es un acto o una prueba donde uno pasa de ser adolescente a ser adulto. Luego inicia el viaje y tiene diferentes pruebas, diferentes desafíos en las mitologías, los dragones, etcétera, que cuando ese hombre los va venciendo, se va convirtiendo en un verdadero hombre. Y yo creo que la primera gran prueba que yo pasé fue la Guerra de las Malvinas. Y creo que al haberlo atravesado, cómo lo viví, creo que me hizo estar mucho más seguro de mi condición humana, muchísimo. Por supuesto, después viví otras aventuras, pero fueron de otra característica, digamos. La Guerra de las Malvinas creo que fue el primer gran dragón que yo vencí. Y más allá de eso, también tiene que ver con el corazón, el hecho de poder decir cosas que también en esta sociedad no son muy valoradas. He peleado para defender a mi patria. Y vos lo habrás visto en los ucranianos que están por ahí dando vueltas. Están muertos de miedo y tal, y sin embargo están motivados y convencidos y orgullosos. Es un orgullo que yo siento y lo llevo en mi corazón y lo voy a llevar siempre. El hecho de haber combatido eh, para defender a mi patria. Bueno, yo para cerrar te cuento que vos me conocés, yo no soy un nacionalista de ese estilo y detesto la guerra y no soy un fanático de las cosas bélicas, y sin embargo, estando acá, aprendí, yo ya te admiraba mucho, siempre te lo dije, por el hombre que sos y por tu actuación en las islas, pero con esa admiración también recelosa de quien descree de la guerra. Sin embargo, estando acá y viendo en primera mano a los ucranianos que están realmente defendiendo su patria, creen en la causa, entraron a invadir su país, y viéndolos, viendo mujeres asustadas pero con armas, viendo hombres, chicos y profesionales, viendo ese convencimiento y el peligro que se exponen por ese convencimiento, he aprendido a admirarte doblemente sin ese recelo del que no sé, del que no lo veo de cerca. Así que si de algo sirvió, viejo, es para sacar ese prejuicio y decirte que se necesita huevo para defender así la patria. Así que nada, gracias de vuelta por lo que hiciste hace 40 años, a vos y a tus camaradas. Te quiero mucho, te admiro mucho y gracias por esta charla también.